Bien, ahora vamos nosotros a hacer el ejercicio, para lo cual vamos a necesitar primero crear unos modelos que van a ser para tener las preguntas en base de datos y obviamente tener los resultados de las preguntas. Entonces procedemos a ir a la base de datos, a la terminal, y vamos a ejecutar lo siguiente: php artisan make model, y vamos a poner aquí result del resultado menos m. Ahí tenemos para que cree el modelo y que nos cree la migración. Luego también vamos a crear lo que sería nuestra pregunta. Vamos a poner entonces php artisan make sería model. Vamos a poner aquí question menos m. Y también pues vamos a crear la relación de resultado con pregunta. Vamos a poner entonces php artisan make migration. Le vamos a colocar aquí add fk question in result menos table, porque quiero una migración de alter table, y le vamos a colocar aquí results. Listo, ya están creadas las tres migraciones. Vamos a empezar con la programación de las mismas antes de que se vayan pues obviamente a la base de datos. Tenemos aquí en migraciones, vamos a primero los resultados. Entonces en los resultados yo ahora voy a hacerle lo siguiente: indico aquí que quiero implementar un correo electrónico, y una vez que tengo el correo electrónico quiero también el ID de la pregunta, y que las preguntas van a tener un costo, es decir, un puntaje. Entonces ponemos aquí las siguientes acciones: las preguntas, el unsigned bit integer de la pregunta, y un costo, que en este caso sería el score del resultado que sacó el usuario, cuánto sacó por esa pregunta. Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, vamos a irnos a la migración de las preguntas, y vamos a colocar en la migración de las preguntas pues lo siguiente. La migración de las preguntas, básicamente voy a tener una pregunta, voy a tener un costo y voy a tener un nivel. El nivel porque puede ser que tenga varias preguntas nivel 1 y saco aleatoriamente una de ellas. Entonces vamos a hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces procedo a agregarle los campos, que sería la pregunta, el costo, cuánto pesa esa pregunta. Aquí tenemos el small integer, que es el nivel, y aquí tenemos un JSON, que son las respuestas, porque puede ser que el usuario pues se presenten unas preguntas con 5 respuestas, una de ellas sea la verdadera. Entonces vamos a hacer este tipo de acciones. Luego tenemos la migración del FK, pues para agregar el FK en la base de datos, pues lo que haríamos nosotros sería la relación de foránea. Entonces en resultados tengo una llave foránea que hace referencia a lo que sería el ID en la tabla questions. Listo, ya tenemos hechas las tablas que vamos a llevar a la base de datos. Una vez que ya tengo definidas las tablas que va a llevar a la base de datos, pues vamos a empezar a programar los atributos dentro de los modelos. Entonces vamos al primer modelo. El primer modelo sería la pregunta. Entonces, como vamos a programar la pregunta, lo primero que yo debo de hacer sería declarar el atributo fillable. El atributo fillable lo que va a hacer es tener todos los atributos para asignación masiva: la pregunta, el costo, las respuestas y el nivel, que es lo mismo que yo creé en la parte de acá. Ahora, como yo había dicho que una de ellas era JSON, que en este caso son las respuestas, vamos a llamar a protected cast para decirle que a la pregunta me la trate como un JSON. Entonces vamos a decirle aquí las respuestas, response. Esta de aquí viene y trátala como un JSON. Ahí tenemos definida esta acción. Ahora volvemos a lo que sería el resultado. En el resultado pues vamos a hacer lo mismo. En el resultado volvemos a invocar a los atributos de este modelo y decimos que tenemos lo siguiente: email, question ID, cost,
que hacen referencia a lo que tenemos acá. Perdón, lo que tendríamos acá: email, question ID y cost. Ahí tenemos ya programados los modelos, listos para que se vayan a la base de datos. Ahora, las preguntas, yo voy a generar preguntas ya predefinidas. Como el objetivo de aquí no es hacer un CRUD, entonces vamos a valernos de una capa en la base de datos, una capa en la carpeta de base de datos que se llama Seeder. Entonces vamos a proceder a crear un nuevo Seeder. Decimos entonces clear para limpiar, php artisan make Seeder, y aquí le vamos a colocar lo siguiente: generate question Seeder. Ahí ya se ha creado nuestro pequeño Seeder para trabajar en el código. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es llamarlo, obviamente, pues desde las tablas desde el Seeder principal. Entonces lo que tenemos que hacer ahora en el Seeder principal, que no es otra cosa que ir a base de datos, Seeder, y aquí tenemos database Seeder, y aquí vamos a llamar a ese Seeder. Por defecto está user table, entonces vamos a llamar aquí a generate question Seeder. Listo, ahí está mi acción y aquí empezamos a programar. Pues bien, aquí lo único que tenemos que hacer nosotros sería ejecutar pues mis preguntas. Entonces yo voy a decirle a él aquí que quiero una transacción. db transaction, decimos aquí function, porque vamos a ingresar más de una pregunta. Ahí tenemos la transacción definida y ahora vamos a crear pues las preguntas. Question, aquí decimos create y aquí vamos a llamar a los diferentes atributos. ¿Qué atributos deseo ir a llenar? Deseo ir a llenar la pregunta, vamos a decirle que es Laravel, va a valer 20 puntos y esos 20 puntos va a ser de nivel 1. Entonces procedemos a llenar los atributos. Aquí tenemos ya los atributos listos. Ahora me falta colocar las respuestas. Ponemos entonces response. Aquí tenemos las respuestas y vamos a colocarle nosotros lo siguiente. Aquí le vamos a decir, esto va a tener un título y algo que me diga si es correcto o incorrecto. Entonces vamos a definir nosotros aquí un título y le vamos a decir un lenguaje de programación, y es correcto, le vamos a poner que no. Luego le vamos a decir que es un frontend y le vamos a decir que tampoco es correcto. Y le decimos que es un framework de backend, le vamos a poner que sí es correcto. Entonces procedemos a escribir eso y aquí tenemos las acciones. El título, el lenguaje de programación es correcto, no. El título es un lenguaje de frontend, es un framework de frontend, no. Es un framework de backend, sí. Ahí ya tenemos la primera pregunta. Luego avanzamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta vamos a hacer lo siguiente. Esta vez vamos a consultar aquí cuáles son los métodos de un res. Va a valer 30 puntos, va a ser de nivel 2 y aquí vamos a poner los mismos para las respuestas. Entonces procedemos nosotros a colocar la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos aquí ¿cuáles son los métodos de un res? El costo es de 30, el nivel es de 2, response, y aquí tenemos las diferentes respuestas. Get, post, put, patch, delete, es correcto, sí, y aquí tenemos los otros que van en no. Y para finalizar, pues vamos a preguntar ahora algo de nivel 3, y que si estos valieron 20, 30, le acaba de valer 50 puntos. Y se va a llamar, ¿qué es Vue.js? Entonces, ¿es una librería, es un framework o es un plugin? Procedemos a hacer la siguiente acción. Aquí tenemos Vue.js, 50 puntos, nivel 3. Y aquí le digo si es una librería, si es correcta, si es un framework o si es un plugin del navegador. Entonces ya tenemos nuestras preguntas listas para poder continuar. Entonces me voy a la base de datos y ejecutamos php artisan migrate fresh.
y le decimos menos seed para que ejecute nuevamente los seeder. Ya están ejecutados los seeder, ya está eso en la base de datos, estamos listos para trabajar. Entonces continuamos en la siguiente clase donde vamos a llamar esto desde una conversación.